Y si hablamos de la violencia cultural, está normalizada porque parte del humor en función de la humillación. Entonces pareciera que es muy chistoso burlarnos del que es diferente. A ellos no le importa si es contenido positivo o negativo, solo te quieren tener ahí conectado. Y entonces aquí es donde entra tu criterio y tu posibilidad para discernir y para elegir. ¿Qué quiero consumir? ¿Qué es lo que me construye como persona? ¿Qué es lo que abona para que yo sea una persona que esté en positivo? Nunca antes había habido tantísimos casos de TDA como ahorita. Porque fuimos así criados y fuimos así educados y normalizamos el hecho de burlarnos y opinar, como si tuviéramos derecho, del cuerpo de los demás. Levante la mano aquí quien ha visto que bulean a alguien en redes sociales. Continuamos con una invitada que ha dedicado su trayectoria a la construcción de paz. María José Valdés Latapí es licenciada en Educación Preescolar, directora de Construimos Paz, especialista y autora de materiales de procesos de alfabetización y desarrollo del pensamiento, maestra en Educación para la Paz y autora de un libro y propuesta de intervención para la construcción de paz en espacios escolares. Además, es activista y tallerista comprometida con generar entornos educativos donde prevalezca la cultura de paz. Hoy nos compartirá la conferencia Los retos de la construcción de paz en la era digital. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo están hoy? ¿Sí, todos bien? ¿Ya pasaron a otras conferencias, a otras pláticas por ahí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues el día de hoy me interesa mucho poder compartirles un poquito de lo que yo he trabajado, de lo que yo he hecho y lo que lo podemos vincular, todo lo que tiene que ver los procesos de construcción de paz con los retos justamente que implica vivir en un mundo que está hiperconectado, ¿no? Entonces, quiero comenzar platicándote un poquito acerca del programa que yo llevo para que veas cómo lo vamos a ir hilando con esta conferencia. Soy directora de un preescolar en La Negreta y hace unos años desarrollé un programa de construcción de paz. Y este programa de construcción de paz se basa en 5 ejes. Digamos que para mí, la manera en cómo podemos construir paz tiene como un caminito, ¿no? Seguramente hay muchísimas maneras en las que podemos construir paz, pero para mí el caminito comienza en tu mente, en la mente de cada uno de nosotros, en el diálogo interno, en los pensamientos, en la manera en cómo podemos conectar y respirar, en la manera en cómo podemos atravesar un ataque de ansiedad, en la manera en la que podemos atravesar un duelo, una pérdida, ¿no? Y entonces son esas herramientas básicas de autorregulación con las que soy yo. El segundo eje tiene que ver con las estrategias para la gestión emocional, la manera en cómo soy capaz de identificarlas y comunicarlas a otras personas. Porque cuando darle un lugar y comunicarlo desde un lugar de calma, entonces me puedo vincular de una manera más empática con los demás, porque puedo entender que tú también te puedes sentir de esta forma. Tú también podrías estar atravesando algo complejo, ¿no? El tercer eje tiene que ver con la cultura de paz. Y la cultura de paz lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con esta serie de actitudes y de situaciones que me ayudan a relacionarme con los demás a partir o no de un conflicto, a partir de la manera en cómo escucho, cómo me comunico, cómo expreso mis ideas y los valores que me rigen como persona para relacionarme en el mundo, ¿no? Si logro ser respetuoso, si logro ser amable, si logro ser empático, si logro generar vínculos de confianza, ¿no? Y después tiene que ver también con el cuarto eje, ¿no? O sea, vamos con atención plena y meditación, vamos con gestión emocional, vamos con cultura de paz, y el cuarto tiene que ver con disciplina positiva y crianza respetuosa. Yo que me dedico a temas de preescolar, me es muy importante que los maestros, las maestras y los padres de familia que están en ese entorno tengan herramientas distintas para la crianza, ¿no? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo nos fue en la crianza, pues tendríamos historias muy diversas, ¿no? Y a lo mejor no siempre
las más asertivas o no siempre las que nos construyeron de la mejor manera. Y esas cosas también tienen que cambiar. Y el quinto eje de este programa tiene que ver con los proyectos de generosidad y altruismo. La posibilidad de unirnos como escuela, de unirnos como grupo social en pro de algo positivo, en pro de una causa, ¿no? De ser parte de y de unirnos para colaborar en algo. Entonces, este programa lo implemento en mi preescolar y llevo ya varios años capacitando maestros en diferentes partes del país para que lo puedan implementar también en preescolar, en primaria, en secundaria, porque los temas que se tocan son vigentes a todas las edades, no son exclusivos de preescolar, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí, porque para hablar de este hilito que te estoy presentando de la construcción de paz, podemos vincularlo totalmente con lo que significa estar justo en este mundo que nos conecta todo el tiempo, en las redes sociales, ¿no? Que son tan básicas y tan necesarias, pero que al mismo tiempo necesitamos de pronto ampliar la mirada y verlo más, no solo como esta cosa que a lo mejor me permite distraerme, pasar el rato, conectar con amigos, ¿no? Sino como una herramienta de construcción de paz, ¿vale? Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de la era digital y sus paradojas. Estas cosas que pueden ser muy positivas, pero que también pueden tener lados muy complejos. Vamos a hablar acerca de las violencias en el mundo digital, acerca del impacto que tiene en las habilidades socioemocionales y que podríamos de pronto darnos cuenta de lo que nos está pasando. Vamos a hablar acerca de los retos en la construcción de paz en la era digital y algunas estrategias y propuestas de cosas que sí podemos hacer. Y entonces vamos a tomar en cuenta que la violencia ha existido siempre, ¿no? Sin embargo, aunque las redes sociales no inventaron la violencia, sí la están multiplicando, la están haciendo visible y gracias a nosotros o a muchísimas personas que deciden compartir un contenido, también la violencia se hace viral. El reto entonces no es vivir en la era digital, sino aprender a convivir como seres humanos, como personas conscientes, como personas con corazón y con humanidad. Y cada mensaje que enviamos, cada post que compartimos, cada grupo al que pertenecemos, cada reacción que damos, puede ser una oportunidad para construir paz o para derrumbarla. Depende de cada uno de nosotros, de cómo decidas interactuar con. Entonces, sí podríamos tener la sensación de estar más conectados, de tener toda esta información en tiempo real, ¿no? Pero no necesariamente estamos vinculados de manera sana. Quizás nos es mucho más fácil pasar tiempo en Instagram o en TikTok que establecer una conversación con una persona, con un amigo, ¿no? A veces nos es quizás muchísimo más cómodo estar en el celular que de pronto decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces, bueno, no vamos a decir que todo es malo en las redes, por supuesto que hay muchísimas cosas buenas, ¿no? Tenemos un acceso masivo a conocimiento, cualquier cosa que queramos saber la podemos investigar ahí y eso es fabuloso. Tenemos aparte la posibilidad de organizar estas movilizaciones sociales. Las redes sociales pueden darnos también un montón de esperanza. Cuando vemos grupos, cuando vemos activistas, cuando vemos personas que están difundiendo mensajes que son positivos para la vida, está padrísimo. Y por supuesto que también le da voz a personas que antes no tenían voz, ¿no? Se abren espacios y foros para que podamos hablar, para que podamos expresar y ahora todo el mundo puede abrir una cuenta, todo el mundo puede subir un live, todo el mundo puede subir sus fotos y todo el mundo puede transmitir un mensaje y eso está padrísimo porque significa la democratización de la información y la apertura para que todos podamos participar. Sin embargo, no todas esas voces van a estar fomentando y compartiendo un mensaje positivo. Y es nuestra responsabilidad de pronto ser críticos al respecto y ser un poquito más conscientes de lo que consumo, porque lo que consumo es lo que produzco. Entonces, vamos a pensar qué cuentas seguimos, en qué grupos estamos, con qué personas conectamos dentro de las redes y qué tanto eso alimenta o no la construcción de paz. ¿Alguno de ustedes querría vivir en un mundo lleno de violencia? Pensaría yo que no, ¿no? Porque al final,
A lo mejor no me importa lo que sucede en otros lados, pero cuando le llega a mi familia, cuando le llega a los míos, a mis amigas, a mis amigos, pues igual y ya no está tan padre, igual y ya no soy tan indiferente, igual y ya me pica, ¿no? O ya me pesa. Por otro lado están los retos, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay tantísima información? Cuando sucede una cosa y de pronto empiezan a salir un montón de contenidos que nos saturan, que nos llenan la cabeza, que nos hacen sentir como que ya no podemos tener más información, ¿no? Otra cosa que sucede es la polarización. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a partir de lo que yo le doy like, el algoritmo me va a estar leyendo, ¿no? Y entonces me va a estar alimentando continuamente de lo que yo creo que es verdad. Y entonces, o sea, no me va a cuestionar, solo me va a reafirmar continuamente que lo que yo creo es verdad y entonces va polarizando las opiniones. Y de un lado, todo esto es real, o te hace creer que todo es real porque refuerza aquello con lo que crees que coincides. Y por otro lado, una de esas cosas que es un reto, es esta parte de cuestionarnos qué tan editada está la vida de las personas a las que seguimos. De pronto esta cosa aspiracional de los influencers y de las personas a las que estamos siguiendo, que comenzamos a ver, porque nadie sube sus momentos más oscuros de la vida, ¿no? Nadie sube lo peor que le pasa, sino que estamos buscando el mejor ángulo, estamos buscando el mejor momento, y a veces ni siquiera son momentos reales, ¿no? Y lo que vemos en redes no es la vida real, y eso siempre es importante mantenerlo presente, ¿no? Y lo vamos a ir retomando a lo largo de esta plática. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la violencia. Antes de leer esta definición, quisiera que alguien me pudiera decir qué entiende por violencia. Podría ser atentar ante la integridad de alguien más. Atentar contra la integridad de alguien más, ¿ok? Causarle daño intencional a otra persona. Causarle daño intencional a otra persona. Causar daño tanto físico y emocional. ¿Ustedes pensarían que en las redes hay violencia? ¿Ustedes me dirían que quizás hemos sido parte de esa violencia? ¿Como víctimas o como victimarios tal vez? Podemos ser parte, ¿no? No es una cosa que se quede como en las guerras lejanas, sino que es una cosa que nos atraviesa a todos. Y entonces sí, la violencia puede ser definida como este fenómeno social y multidimensional, como este uso intencional de fuerza y poder que ocasiona daño, pero también es una condición estructural y cultural, y la vamos a ver ahorita. La violencia tiene como muchos matices. Adelante, Abraham. Vamos a hablar acerca de los 3 tipos de violencia, porque me parece muy importante que los visibilicemos. Cuando le ponemos luz a algo, ya no podemos, vamos a decirlo así, como desver lo que ya vimos, ¿no? Entonces podemos hablar de 3 tipos de violencia, así de manera general, que existen en el mundo, y luego las vamos a aterrizar en lo que tiene que ver con el mundo digital. Entonces, la violencia directa es esta que se ejerce de manera física o de manera verbal. ¿Alguien ha visto alguna vez alguna persona que es golpeada? ¿Que es insultada? ¿Que es agredida? Todos lo hemos visto, ¿no? Y entonces esa es muy fácil de identificar. ¿La tenemos normalizada? La permitimos y la repetimos, ¿no? Y además la repetimos desde la crianza. Pero también en las escuelas, ¿no? Y por supuesto también en las redes. Ahora bien, si hablamos de violencia cultural, tiene que ver con los principios, normas implícitas o explícitas de conductas, de tradiciones y de educación. ¿Qué me podrían decir que es una violencia cultural? Estas creencias que tenemos que ejercen violencia sobre otros. Los estereotipos de género, por supuesto, que nos encasillan para ser de una forma o de otra. ¿Qué otra podría ser la violencia cultural? El racismo, todas las formas de discriminación. A ver, ¿cuáles se les ocurren como formas de discriminación? Clasismo. El clasismo, el racismo, transfobia, homofobia, xenofobia, gordofobia. Todas las violencias que nos atraviesan. ¿En México existen? ¿En tu escuela existen? ¿En tu familia existen?
maybe, ¿no? ¿No? Pareciera que tenemos derecho a decir quién se ve mejor y quién no. Y lo hacemos desde que estamos viendo a lo mejor el concierto de alguien, ¿no? Y entonces un artista que dices, ay no, ya, se ve súper vieja, súper viejo. Qué acabado está. Qué gorda se puso, qué gordo se puso, qué calvo, qué... ¿Como por? O estas cosas con las que crecimos también diciendo de pronto, pues es que es bien marica, ¿no? ¿O qué pasa cuando de pronto decimos, pues es que parece vieja? O cuando corre como niña, o llora como niña, como si eso fuera malo, ¿no? Además, como si llorar fuera malo, o como si tener el cuerpo de una forma o de otra te hiciera mejor persona. De pronto no nos cuestionamos eso, pero pensaríamos que la violencia cultural y los discursos de odio y de discriminación atraviesan las redes sociales. Totalmente y todo el tiempo, ¿no? Porque nos hacen pensar también en las cuentas que seguimos, pues que las personas que están ahí son el modelo a seguir, ¿no? Afortunadamente hay muchísimo espacio para muchísimas voces y podemos diversificar las cuentas que seguimos. Y podemos elegir darle voz a unos o a otros, ¿no? Y si hablamos de violencia estructural, entonces vamos a hablar acerca de esta relación y de esta jerarquía que de pronto se puede establecer cuando tengo un escaloncito de poder y a partir de ese poder yo puedo, quizás, ejercer violencia sobre ti. Y empieza desde un papá o una mamá hacia sus hijos, pero empieza también desde un profesor o una profesora hacia sus estudiantes, o desde un director hacia sus maestros o hacia sus empleados, ¿no? En esta cadenita. Empieza cuando hay un policía que a lo mejor te pide mordida para algo, o un funcionario que te pide dinero para agilizar un trámite, ¿no? Son estas estructuras que sostienen y que no abonan, por supuesto, a los temas de paz, ¿no? O sea, que perpetúan la violencia. Entonces, en las redes podemos ver ejemplos muy directos. Cuando hablamos del ciberbullying, cuando hablamos de discursos de odio, cuando hablamos de sextorsión, cuando hablamos de revelar información privada, conocido como doxing, cuando hablamos de amenazas, de hostigamiento, como de las deepfakes, toda esta información que genera la inteligencia artificial y que de pronto simplemente se difunde como si fuera algo real. Eso lo vemos todos los días, todo el tiempo se está generando contenido de este tipo. Y si hablamos de la violencia cultural, está normalizada porque parte del humor en función de la humillación. Entonces pareciera que es muy chistoso burlarnos del que es diferente, ¿no? De la cosificación, de la sexualización, de la polarización, del refuerzo de estereotipos, de la discriminación y de la normalización del odio. Porque resulta que si yo consumo este contenido y mi algoritmo detecta que eso es lo que me gusta, a ellos no le importa si es contenido positivo o negativo. Solo te quieren tener ahí conectado. Ellos quieren que pases muchas, pero muchas horas de tu vida alimentando la visión de esa red social, la que sea. Porque eres un objeto de consumo para las redes sociales. Mientras más tiempo pasen, más están comprando tu criterio. Y no digo que no pases tiempo en las redes sociales, solo hazlo de manera muy consciente. A lo que tú le das like y lo que tú perpetúas en esas redes es lo que te va a seguir apareciendo y entonces se va a empezar a normalizar. Te lo vas a empezar así, a comer sin masticar. Y cuando hablamos de violencia estructural, podemos hablar de esta violencia sistémica e invisible, que también habla acerca de la brecha digital en la que algunos quedan excluidos. Y estos algoritmos que también invisibilizan y generan estos espacios como de desigualdad, ¿no?
Entonces va a haber cuentas que van a ser muy famosas y contenido que va a ser muy famoso, y otros que a lo mejor están tratando de compensar en otro sentido o de alimentar otro tipo de cosas que a lo mejor van en positivo, pues igual y no van a tener tantos seguidores, ¿no? Igual y no van a tener tantos likes porque no es tan popular. Y entonces aquí es donde entra tu criterio y tu posibilidad para discernir y para elegir. ¿Qué quiero consumir? ¿Qué es lo que me construye como persona? ¿Qué es lo que abona para que yo sea una persona que esté en positivo? Y las estadísticas son terribles. De pronto hay casos y nos encontramos de pronto con chicos que, digo, desafortunadamente aquí podríamos hablar de muchos casos, ¿no? De chicos que los niveles de ansiedad y depresión son tales que entonces llegamos a los temas de ideas suicidas, ¿no? Que llegamos a los temas de cutting, que llegamos a los temas de no me siento parte de, no me siento con la posibilidad de integrarme, ¿no? Y hablamos de un 42% de adolescentes que reportan haber experimentado ciberbullying. Levante la mano aquí quien ha visto, puede ser que le haya pasado o no, que bulean a alguien en redes sociales. Eso es más de la mitad, ¿no? Entonces la estadística no miente. Estamos expuestos a eso y sabemos que sucede. 1 de cada 3 padres reporta conocer a un niño en su comunidad que ha sido víctima de ciberbullying. La mayoría de los incidentes reportados tienen que ver con cosas que suceden en redes sociales. Entonces esto va a la alza. Y esto va a la alza no por cuestiones ajenas a nosotras, sino va a la alza porque todos somos parte de la solución, pero también somos parte del problema. Entonces es decir y elegir cómo quiero relacionarme. Ahora bien, les platicaba yo que el programa que yo desarrollo tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Sabemos a qué se refieren las habilidades socioemocionales? ¿Te dieron alguna vez alguna clase sobre inteligencia emocional? ¿Y de qué va la inteligencia emocional? Saber regular tus emociones. ¿Saber regular tus emociones? Ok. Y antes de regularlas, necesito identificarlas. ¿Te permite sentir miedo? Seas hombre o seas mujer. ¿Te permites sentir tristeza y llorar? Sí. ¿Vulnerarte? Sí. Estaría buenísimo que sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo logro identificar mis emociones y logro gestionarlas y validarlas y logro comunicarlas, entonces tengo ya una cajita de herramientas, ¿no? Pero estas habilidades socioemocionales se pueden ir erosionando y pueden no desarrollarse de la misma manera si no soy consciente de lo que está sucediendo cuando estoy dentro de las redes. Entonces, ¿va a impactar? ¿Sí? En tus periodos de atención y autorregulación. ¿Por qué tengo atención fragmentada? ¿Sabes cuántos segundos se necesitan para captar tu atención cuando estás scrolleando? ¿Cuántos segundos crees? 3. Si en 3 segundos no captó tu atención, lo más probable es que le des para arriba, ¿no? Cuando antes, a lo mejor te tenías que echar 1 minuto leyendo la introducción de un artículo o alguna cosa como para focalizar la atención. Nunca antes había habido tantísimos casos de TDA como ahorita, ¿no? Y entonces es de pronto pensar, ¿qué tanto está fortaleciendo mi atención y mi autorregulación? Porque si yo no soy capaz de fortalecer mi cerebro para aprender a concentrarme y para ejercitar ese músculo, entonces me va a afectar sí o sí en la escuela y en todo lo que quiera hacer focalizando mi atención, ¿no? Porque además está este impulso de respuesta inmediata. O le doy like o no, o le muevo o no. Quizás no me doy el espacio de conectar con eso. Tiene que ver también con la empatía y la comprensión emocional. Porque me voy desensibilizando y voy normalizando el chiste, voy normalizando el discurso de odio, voy normalizando a lo mejor la discriminación, ¿no? Tiene que ver también con la autoestima y el autoconcepto, porque si yo me creo todo lo que veo en las redes sociales, continuamente voy a estar comparándome. Y nunca voy a llegar al estándar de los grandes influencers. No estoy de vacaciones en Dubái, no estoy en la playa cada mes,
No tengo el carrazo, o no tengo el cuerpo, la cara, lo que sea, ¿no? Entonces, nomás no le llego nunca al estándar y siempre es un continuo, soy insuficiente. Cuando no eres insuficiente, eres suficiente tal cual eres, con lo que tienes hoy. Sucede que también se afectan las habilidades de diálogo y de resolución de conflictos, porque en un mensajito difícilmente voy a poder establecer una conversación profunda. Difícilmente voy a poder argumentar mis ideas y dialogar con alguien, porque dependo de lo que me conteste en ese momento, ¿no? Y si me contesta o no me contesta. Se reduce la profundidad de las conversaciones y los conflictos pueden escalar rapidísimo. ¿Quién ha visto alguna vez? A mí de pronto me da como mucha risa hacer eso, pero cuando hay una publicación y están los comentarios y la gente se comienza a pelear en los comentarios, ¿no? Todos hemos visto y seguramente algunos hemos participado en alguna discusión, ¿no? Entonces es como muy curioso de pronto ver que estás peleando con quién sabe quién, fulano, ¿no? Y es uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Qué hace que te enganches en una discusión? ¿Qué necesitas demostrar? ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo a eso que no te va a llevar a ningún lado? Porque al final no te va a decir jamás, tienes razón, me hiciste pensar. ¿No? Eso no va a pasar en la vida. Entonces, ¿cómo por qué le dedicas tiempo y energía? Tendríamos que pensarlo un poquito, ¿no? Ahora bien, impacta en las habilidades socioemocionales porque va a afectar la regulación emocional y el bienestar. Va a aumentar la ansiedad digital, ¿no? Esta cosa de necesito estar checando mi teléfono todo el tiempo y ver si ya me contestaron y si ya me dijeron. Porque esa es otra cosa. En mis tiempos, no son tan lejanos, pero sí, era diferente. O sea, cuando yo estaba en prepa, apenas empezaban los celulares, me siento súper vieja diciendo esto, pero así es. Entonces, no era que todo el mundo tuviera y te mandaras mensajes. Y aparte eran SMS, ¿no? Qué horror. Bueno, entonces, pasa que le hablabas a su casa. ¿Qué es eso? Ya ni siquiera hay teléfono en las casas, ¿no? Pero le hablabas a su casa a ver si estaba. Y si estaba, y si no, pues no. Y tenías un ratito para hablar. Y luego, pues ya tenías que colgar. Ahorita todo el mundo tiene celular, claro. Entonces le mandas el mensaje. Y no responde. Y qué horror, porque ya te vio. O sea, si tienen todavía la cortesía de tener las palomitas azules, que yo no sé si ya su generación la tenga, yo sí lo tengo, pero hay mucha gente que ya no lo tiene, entonces ya no sabes si te leyó. Pero si te leyó y está en línea y no te contesta, dime el nivel de ansiedad que te genera. Todo, ¿no? ¡Qué horrible! Ajá. O el casi algo, no sé, ¿no? Y así yo usando mi término de hecho. Ok, entonces justo, quisieras que te contestara, ¿no? Y quisieras que te dijera, o ya subí mi historia y ya la vio, pero no le puso corazoncito. Qué terrible. Pero sí la vio. Ajá. Eso no existía en mis tiempos. Entonces el nivel de ansiedad al que ustedes están expuestos es mucho más alto en ese sentido, porque sí pesa. Podemos fingir que no, pero sí nos pesa. ¿No? ¿Y quién le dio like a la foto? ¿Y quién publicó qué? ¿Y quién le comentó fueguitos o no? ¿No? También está esta parte de que me entero de lo que hacen los demás, pero a mí no me invitaron. Y entonces todos bien felices, en el cine, en la fiesta, en la tal, pero a mí no me dijeron. ¿Y cómo me siento cuando eso pasa? Esta parte en la que no puedo parar de scrollear, que son las 12 de la noche, que sé que tengo que acabar la tarea, o sé que tengo que pararme a hacer tal cosa, y solo no puedo despegarme. ¿Te ha pasado? Que ya no puedes parar, que ahí sigues, ¿no? Y por supuesto eso altera el sueño, y por supuesto eso altera el estado de ánimo, porque no me puedo concentrar igual. Y por eso un poco esta iniciativa también de decir, saquen los teléfonos de las escuelas, porque no hay manera de que te puedas concentrar si traes estos niveles de ansiedad. Y es real la ansiedad. O sea, no es una cosa que digas, bueno, hoy no voy a ver mi teléfono. ¿Cómo te sientes? Nada más dime. ¿Cómo te sientes si un día sales de tu casa sin teléfono? Sí, como sin calzones, ¿no? O sea, como que está bien difícil de pronto vivir sin eso cuando ya te acostumbraste tanto. Si no eres esa persona, si puedes dejar tu teléfono
2 días, qué fabuloso, qué libertad tienes. Pero no es la realidad de la mayoría de las personas. Los teléfonos están diseñados justamente para que te enganches y te quedes ahí todo el tiempo, ¿no? Y solo notarlo y verlo y darte cuenta es bien importante. Y lo que sucede también es que se pierde esta perspectiva de la ética del cuidado. El cuidarme yo y cuidar al otro en una interacción digital se modifica totalmente cuando dejo de ver a la persona que está detrás y se me hace bien fácil comentar, insultar, burlarme, porque pierdo de vista la dignidad de la persona detrás de esa cuenta. Como no la estoy viendo, como no estoy viendo la cara y la emoción que le genero, entonces es bien complejo. Te voy a pedir un favor. Abre tu celular en la aplicación de notas y voy a contar 10 segundos para que contestes. ¿Qué contestarías si ves que en una publicación, en una foto que tú hiciste, alguien te insulta? Gracias. Tienes 10 segundos para contestar. ¿Ok? Pasaron 10 segundos. Ahora, imagina que abres tu celular y está la foto de tu mejor amiga o tu mejor amigo y alguien le puso un comentario horrible. ¿Qué haces? ¿Qué le vas a contestar? ¿Listo? Solo tienes 10 segundos. Levante la mano. Aquí no vamos a juzgar a nadie. Levante la mano. ¿Quién contestó con otro insulto? Ya seamos honestos, está bien. Ok. Levante la mano. ¿Quién decidió ignorarlo? Que dijo, no voy a contestar nada. Ok. Levante la mano. ¿Quién le contestó algo que no fue un insulto y no fue ignorar? ¿Ok? De pronto quizás no nos detenemos a pensar, ¿no? Y lo que sucede con las redes es esta impulsividad de decir y de conectar, y afortunadamente ya uno puede borrar los mensajes que pone, ¿no? Porque de pronto la riegas. Pero habría que pensar muy bien qué es lo que yo hago y cómo interactúo y cómo respondo y cómo hablo, ¿no? Cuando de pronto me enfrento a este tipo de cosas. Porque el identificar las emociones que me genera tiene que ver justo con esto que te enseñaron de decir, voy a aprender a regular mis emociones, sí. Pero para aprender a regularlas, necesito primero identificarlas en mi cuerpo. Entonces, si tú lograste identificar una sensación en tu cuerpo cuando dijiste, abrí la foto y mi mejor amiga o mi prima o mi papá, o alguien, le pusieron un comentario horrible, ¿lo sentiste en el cuerpo? ¿Quién sintió? ¿Cómo qué? Impotencia, ¿no? Pero en el cuerpo, ¿cómo se sintió? Ah, en la panza. Como una bola en la panza, ¿no? Pero para cada quien podría ser distinto. ¿Quién sintió otra cosa? ¿Lo sentiste en el cuerpo? ¿En el pecho? Ajá. ¿Quién más? Porque estaría buenísimo que lograras conectar con la sensación corporal que te genera cuando suceden este tipo de cosas. Cuando ves un video de algo terrible. O cuando de pronto, en estas cuentas que perpetúan muchísimo la violencia, ves algo y ya no sientes nada, ahí sí preocúpate. Si no te mueve la violencia que ves en redes, preocúpate, porque quiere decir que ya no estás sintiendo. Hay muchísimas cosas que están pasando y simplemente elegimos ser indiferentes y pasarlo. Hace 2 años que estaba, por ejemplo, el conflicto en Gaza, ¿no? Y comencé a seguir muchas cuentas que tenían que ver con eso, ¿no? Y a veces para mí era como muy abrumador. Y de pronto era increíble pensar que de 500 contactos,
Los mismos 2 son los que han estado compartiendo continuamente denuncias al respecto. Y el resto elige solo ignorarlo. Ya ahorita que se volvió como una cosa más viral, bueno, ya comienzas a ver más gente compartiéndolo, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad tenemos de pronto en sí denunciar, en sí compartir lo que hace falta compartir? Entonces, la paz comienza en nuestra capacidad de gestionar emociones, de escuchar, de cuidarte tú y de cuidar al otro. Si las redes sociales van a erosionar estas habilidades socioemocionales, entonces reconstruirlas se vuelve una tarea muy, muy urgente. Y no es responsabilidad de las escuelas, y no es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, de todos los que tenemos un teléfono. La construcción de paz se vuelve una cosa que todos podemos hacer. Te quiero compartir 3 conceptos. ¿Habías escuchado ya algo sobre la cultura de paz en otro momento? ¿Qué es la paz? Ya hablamos de qué es violencia, pero ¿qué es paz? ¿Cómo me dices? Estar plenamente contigo mismo. ¿Qué otra cosa puede ser paz? Pues la ausencia de conflicto. Podría ser ausencia de conflicto. Podríamos hablar, esta es una primera definición y sería muy interesante analizarlo desde ahí, porque cuando hablamos de ausencia de conflicto, podríamos decir como si fuera ausencia de guerra, ¿no? Entonces, en México no hay guerra, pero ¿estamos en paz? No, porque la paz, así como la salud de las personas, que no es que estemos sanas solo porque no estamos enfermos, la paz es una cosa global, es una cosa que se construye y que se alimenta. Y entonces, vamos a hablar de 3 conceptos. La cultura de paz es este conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto, los derechos humanos, la igualdad, la justicia, la solidaridad. La educación para la paz es este proceso pedagógico, mediante el cual en las escuelas se enseña a los estudiantes habilidades para la construcción de paz, ¿no? Pero este es un proceso pedagógico. Pero la construcción de paz es un proceso de transformación de conflictos que va más allá de detener la violencia y decir no hay conflictos, sino que atiende a las causas y busca generar condiciones estructurales, culturales y relacionales para una paz sostenible. Y entonces ayudan a pensar si en tu escuela, si en los espacios de educación en los que estás, se dedican a generar estas condiciones estructurales, culturales y relacionales para que exista la paz. ¿Hablan acerca de la violencia estética? ¿Hablan acerca de los discursos de odio? ¿Hay protocolos claros para la agresión física o verbal? Porque a lo mejor en eso sí, ¿no? Si alguien se pelea, lo expulsamos, ¿no? Esos son así, muchas veces los que existen, ¿no? Pero ponemos sobre la mesa estos otros temas. ¿Hablamos acerca de las violencias que pueden ejercer profesores sobre estudiantes? ¿Hay protocolos claros para denunciar los casos de acoso, por ejemplo? Igual y no. ¿Los mismos profesores tienen la oportunidad de decir, hey, este director, este subdirector está ejerciendo violencia sobre nosotros? Probablemente no. Y entonces esas violencias nos atraviesan a todos. Tendríamos que pensar cómo estamos construyendo nuestros espacios educativos. Adelante. Entonces, bueno, te quiero dar unos cuantos tips que te pueden servir para ser un constructor de paz. El primero tiene que ver con humanizar la comunicación virtual. Recordar que detrás de cada cuenta, yo quisiera pensar que todas las personas que están aquí, ninguno jamás ha escrito un comentario de hate en una publicación. Me encantaría pensar eso. Ojalá que no, porque detrás de esa cuenta hay una persona. Y si no se lo dirías de frente, tampoco se lo tendrías por qué decir en digital, ¿no? Y si lo hiciste, porque a lo mejor también fuimos esa persona, que lo pienses 3, 4, 5 veces,
antes de definir si vale la pena poner ese comentario, o mejor te lo guardas, porque no suma y porque no construye. Elige qué es lo que vas a comentar. Trabaja sobre la empatía. Comprende el impacto de tus palabras, porque tus palabras pueden sumar y pueden construir a una persona o la pueden echar por abajo. Tienes ese poder. Es bien importante que desde las escuelas y desde los espacios de formación hablemos de una alfabetización digital y mediática. Entonces, que las escuelas nos pongamos las pilas. Y entonces, si ya sé que me van a sacar la tarea de ChatGPT o de cualquier otra aplicación, en mis tiempos, ¿qué usábamos? ¿Cómo se llamaba esta cosa? Wikipedia, ¿no? Y el rincón del vago, cosas así como de antaño. Pero si ahorita ChatGPT te va a hacer el ensayo, ¿qué tienen que hacer maestras y maestros? Para que no sea nada más como que todo el mundo me entrega, tú haces como que trabajas, él hace como que lo lee, todos hacen como que aprendemos y enseñamos y pasas a la siguiente clase. ¿No? ¿Qué espacios de reflexión se tienen que generar dentro de los salones? Porque si ya tienes el acceso a toda la información, ¿cómo para qué tienes que repetir esa información? Tendrías que analizar, tendría que haber debates dentro de los salones, tendríamos que analizar cómo funciona la inteligencia artificial creándome este tipo de ensayos o este tipo de... ¿Cuál es el algoritmo que está detrás? ¿Cuáles son los intereses detrás de...? ¿No? Entonces, se trata de transitar a otro tipo de trabajo, ¿no? A otro tipo de análisis. Podríamos también, desde las escuelas, generar comunidades digitales de cuidado y entonces convertir las redes sociales en redes de apoyo, en grupos que denuncian violencia en línea, en comunidades de hombres y mujeres que se sostienen o que impulsan causas sociales. Qué increíble sería que los grupos que se hicieran en las prepas, y en las universidades o en las secundarias, fueran justamente para unirse en función de una causa social. Y decir, vamos a echar la mano a la casa migrante, o vamos a echar la mano al asilo, o vamos a echar la mano a este refugio de mujeres maltratadas, o a esta casa hogar, o a este refugio de animales. ¿No? Y nos vamos a unir en función de una causa, porque somos un montón. Y a lo mejor yo solo no puedo hacerlo todo. No tengo el dinero para ir y apoyar a una causa, pero si todos juntamos un poquito, sí se puede. Y las redes nos pueden organizar para eso. Entonces sí podríamos generar comunidades digitales de apoyo. Tendríamos que desarrollar nuevas habilidades para aprender a gestionar nuestros conflictos digitales. Entonces aprender a identificar qué me genera este comentario o qué me genera esta reflexión. Y así como una ABC, ¿qué le contestarías? ¿Por qué contestarías esto? Entonces vamos a analizar cómo podría dialogar y cómo podría resolver. Y sobre todo necesito desarrollar esas habilidades en la vida cotidiana. ¿Quién tomó aquí una materia sobre resolución de conflictos? ¡Ay, qué bonito! Me encanta, muy bien, qué bueno. Todos tendríamos que tener materias de resolución de conflictos. A mí nadie me enseñó a resolver los conflictos. O sea, nos enseñan nuestros papás, ¿no? Y te van diciendo de la manera en que ellos saben y pueden. Pero como una materia específica, que te enseñen a escuchar, que te enseñen a razonar, que te enseñen a argumentar desde un lugar empático, desde la escuela, es una cosa que necesitamos, ¿no? Ahora bien, por supuesto que hay cosas que son entonces a nivel personal, cosas que son a nivel familiar, hay cosas que son a nivel comunitario en las instituciones y las escuelas, y hay cosas que son a nivel político. Y entonces a nivel político también se requieren políticas públicas de corresponsabilidad donde gobiernos, escuelas, familias asuman que lo digital es un espacio real. Y por supuesto que se requieren leyes que protejan, pero sobre todo una educación que transforme. Porque no se trata de prohibir las redes sociales, no se trata de prohibir los teléfonos, se trata de ayudarnos a pensar con criterio, a entender por qué hacemos lo que hacemos y cómo nos relacionamos y cómo puede ser menos dañino. Porque como te lo dije, a quienes generan las redes sociales
no le importa tu bienestar. Lo que les importa es que estés conectado el mayor tiempo posible y que consumas todo lo que puedas. Porque todo el tiempo te quieren hacer sentir insuficiente y que todo el tiempo quieras más. Que quieras tener mejor cuerpo, mejor cara, mejor cabello, mejor coche, mejor casa, mejores vacaciones, ¿no? Y no es que esté mal mejorar, pero cuando el mensaje es continuo y es no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente, llega un punto en el que te deprimes, ¿no? Porque nomás no le llegas al estándar. Entonces solamente obsérvalo, solamente reconoce que hay un sistema mucho más grande, estructural y cultural, que está violentándonos. Y que si lo ves, entonces puedes elegir no comprártelo, no creértelo. ¿Ok? Entonces, bueno, en las escuelas es bien necesario desarrollar un programa de habilidades socioemocionales. Es bien necesario desarrollar protocolos de ciberconvivencia escolar. Que si son tus estudiantes y esto está pasando, sí es responsabilidad de las escuelas actuar de alguna manera e intervenir de alguna manera, porque nos toca proteger a estudiantes. Pero también nos toca, más allá de solo reprender, necesitamos generar proyectos de creación positiva, usar las redes a nuestro favor, generar contenido de valor, cosas que valga la pena leer y compartir. En las familias se requiere acompañar, no solo vigilar, y más allá de controles parentales, que yo creo que estas edades, ¿alguien por aquí todavía tiene controles parentales? Así que sus papás les regulen el tiempo. Bueno, nadie me lo va a decir, ¿verdad? Pero si lo tuvieran, muy bien. Pero si no, está cañón. Si tú tuvieras ahorita, estás muy chico, pero si tuvieras un niño de 11 años a tu cargo, ¿le darías un teléfono abierto? ¿Con todo lo que sabes que puede encontrar? Pues probablemente no sea la mejor decisión, ¿no? Y sin embargo, yo te puedo decir que mis estudiantes de preescolar tienen acceso a un teléfono abierto 3 horas diarias, 4 horas diarias, ¿no? Sin controles parentales y sin nada. Y que algunos llegan aterrados. Y el tema no es que sean solo las redes sociales, digo que ahí es el mundo de información, ¿no? Pero me ha pasado también con mismos papás que a lo mejor un niño que llegó aterrado un día, y le digo, ¿qué pasó? Es que no pude dormir. ¿Por qué no pudiste dormir? Porque vi la película de la monja. Y yo, ¿por? 4 años, ¿no? Y entonces yo pensé, o sea, ni yo la puedo ver, ¿no? O sea, y entonces, cuando hablo con la mamá me dijo, es que me estaba insistiendo muchísimo. Y entonces, pues me senté con él a verla. Como si eso quitara el impacto horrendo en su cabeza. Y yo pensaba, señora, ¿por qué hizo eso? No, y es que quería ver la de, no sé qué rayos, pero esa sí le dije que estaba muy fuerte, ¿no? Y yo solo pensaba, ¿dónde quedó el criterio, no? De pronto los niños están expuestos a cosas bien feas. Y creo que también es importante reconocer que si ya te dieron la posibilidad de tener un teléfono y de ver cualquier cosa que se te ocurra ahí, seas selectivo con lo que consumes. No porque tengas el permiso y la posibilidad de verlo, necesitas verlo, ¿no? Elige con qué vas a alimentar tu mente, tu cerebro, tu alma, ¿no? Porque si la vas a llenar de basura, pues eso es lo que vas a generar al final, ¿no? Entonces puedes elegir también. Y es bien importante abrir conversaciones. No sé si tus papás tienen esas conversaciones contigo, pero si no, que las pienses tú para el día que seas papá o para las infancias que te rodeen de pronto. Hablar sobre sexting, hablar sobre grooming, hablar sobre discursos de odio, hablar sobre fake news. Tú tienes esa posibilidad. Muy probablemente tú sabes manejar la tecnología mucho mejor que tus papás. Abre tú la conversación. Pon esos temas sobre la mesa. Como sociedad podemos siempre generar campañas digitales de paz, iniciativas en redes de mensajes positivos, narrativas de esperanza y construcción comunitaria. Podemos hacer redes de apoyo en línea. Podemos compartir también las cosas buenas que nos suceden
y compartir las cosas buenas que suceden en el mundo, las noticias buenas, también eso vale la pena, porque entonces compensamos un poco. Ante una realidad que es súper abrumadora y un mundo que de pronto parece ser horrible, compartir mensajes de esperanza es una manera de equilibrar la balanza, de decir también hay personas haciendo cosas chidas. Y en lo personal, aprende a tener autocuidado digital, aprende a establecer estas rutinas en las que a cierta hora apagas tu teléfono. No te quedes dormido viéndolo así que hasta se te cae en la frente, ¿no? Haz una gestión consciente del contenido que consumes. ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? Y te recomiendo también establecer este mindfulness digital. Respira y observa con lo que estoy consumiendo. Cuando ves todas estas fotos, cuando ves el carro nuevo, cuando ves que alguien se casó, que se fue de vacaciones, que está con los amigos, que está haciendo ejercicio, que, ¿no? Todas estas cosas que podrían o no ser verdad. ¿Cuál es la emoción que te genera? Aprende a observarlo. Porque a lo mejor viene desde, ay, me da muchísimo gusto que te esté yendo súper bien. Pero a lo mejor no. A lo mejor me da coraje que te esté yendo bien. A lo mejor me da envidia que te esté yendo bien. A lo mejor me siento celoso. ¿No? Solo nótalo. Reconócelo como parte de las emociones, porque eres humano y las vas a sentir. Está bien, solo nótalo. Y entonces cuando utilices redes sociales, pregúntate, ¿cómo me siento al ver este contenido? ¿Cómo interpreto los comentarios? ¿Es verdaderamente necesario comentar? ¿Es útil lo que voy a decir? ¿Construye de alguna forma? ¿Cómo reacciono ante las interacciones? ¿Me engancho o no me engancho? ¿No? La paz entonces no es nada más la ausencia de conflicto, es la capacidad de transformarlo. Estos conflictos que nos podamos encontrar, estas situaciones que nos puedan atravesar, es cómo las vamos a transformar, incluso en entornos digitales. Sucede en el día a día, sí, pero en los entornos digitales también lo podemos hacer. Todos podemos ser un constructor de paz digital. Mi intención con esta charla el día de hoy es que te vayas pensando en todas las acciones que puedes realizar, grandes y pequeñas, que te podrían acercar a construir paz. Porque esto no es algo exclusivo de quienes se dedican a estudiar paz. La paz se construye con decisiones conscientes, continuas, pequeñitas, en la manera en cómo escuchas a la persona que se acerca contigo, en la manera en cómo hablas, en la manera en cómo sostienes, acompañas, eres empático. Sí se puede, y todos podemos serlo, desde nuestra trinchera y desde nuestro lugar. No necesitas estar en grandes organizaciones en este momento, puedes hacerlo todos los días. Y pues nada, eso sería todo de mi parte. Espero que sea de utilidad para todos, que sea de beneficio. Muchísimas gracias, María José, por recordarnos que la paz se construye también en esta era digital. A continuación, abriremos una sesión de preguntas. Hablabas de realizar un protocolo acerca de esta convivencia escolar, de ciberconvivencia escolar. Yo tengo ciertas dudas, específicamente con los grupos de WhatsApp que tienen los alumnos. Con cada alumno tiene una red social en donde a veces insultan, suben fotos de otros compañeros, o incluso dentro de los grupos de WhatsApp hacen comentarios entre ellos. ¿Hasta qué momento la autoridad puede intervenir cuando son conversaciones privadas? Por ejemplo, en un grupo de WhatsApp donde entre ellos están insultando a alguien o atacando a alguien, pero por algún motivo llegan a nosotros esas pantallas, esa información.
Mi duda específica es acerca de la privacidad del alumno, porque ellos lo hacen en una, si es una red social, pero es privado, porque lo están platicando entre dos personas. Pero hasta qué momento nosotros como autoridad podemos meternos justo cuando nos enteramos con estas pantallas, con esta información. Me queda claro que cuando es, por ejemplo, Facebook, donde están etiquetando a otra persona, donde es público, es diferente. Pero cuando es privado en un grupo de WhatsApp, ¿hasta dónde podemos llegar? Mira, te voy a dar solo mi opinión personal, porque no es como que yo tenga así la ley en la mano para decirte hasta este lugar puedes intervenir, ¿no? Yo pensaría que las escuelas tendrían que tener este código tal cual y este reglamento al que si vas a pertenecer a esta escuela, te comprometes a ser una persona que respeta, que se comunica, que hace todo este tipo de cosas, ¿no? Si la conversación se queda en privado y nunca llega a oídos de las autoridades, pues ya la libraron, ¿no? Pero si va a llegar, si alguien lo denuncia y lo abre y tiene el valor de hacer eso, sí creo que se podría establecer desde el reglamento y desde el perteneces a esta institución y te toca comunicarte de esta manera. Mientras seas estudiante y mientras pertenezcas a... Tendríamos que pensar, por ejemplo, qué pasa, o sea, cuáles son las políticas de las empresas al respecto de este tipo de cosas, ¿no? Hay códigos como muy claros, ¿no? Entonces, si tú tienes este tipo de conductas, pues vas a tener sanciones o vas a ser despedido o vas a ser, ¿no? Y sobre todo, además, si creemos que es una problemática que está escalando y que continuamente sucede, ¿no? Entonces, sí es en el ámbito de lo privado, pero a ver, una cosa es que yo diga, me cae mal fulana, ¿no? Y hasta aquí. Y otra muy distinta es que estén mandándose packs, por ejemplo, ¿no? Porque entonces estamos vulnerando la intimidad de alguien. Y hay ya un marco legal al respecto, ¿no? Ahora, creo que también vale la pena pensar como desde un criterio. Si es un grupo que está criticando a alguien, que está generando discursos de odio y que incluso hacen amenazas o están hablando de sí, debería morirse, o sea, cosas horribles que de pronto se empiezan a decir, bueno, es que esto está escalando. No es nada más un me cae mal, tengo derecho a que alguien me caiga mal, ¿no? Pero hay, pienso yo, ciertos límites como de criterio que se tendrían que establecer. Entonces yo siento que las instituciones sí tendrían que generar este código interno y decirle a los chicos y a las chicas, ¿vas a entrar a esta escuela? Sí. Y te comprometes a esto, en lo presencial y en lo virtual. Esa es mi perspectiva. Bueno, nosotros como docentes hemos trabajado con niños, pero también con adolescentes, y los adolescentes ya tienen como este permiso a los teléfonos en clase. Entonces mi pregunta es, nosotros como docentes, ¿hasta qué punto podemos hacer uso de la tecnología sin ponernos en riesgo? ¿Ustedes hacer uso de la tecnología dentro de las clases? O sea, creo que tiene que ver mucho como con la escuela en la que estés trabajando, pero ¿a qué riesgos te refieres? Espérame, déjale el micrófono para... ¿A qué riesgos te referirías tú? Para entender bien. Bueno, por ejemplo, nosotros enseñamos esta parte del inglés, entonces, queramos o no, los alumnos siempre van a hacer uso de eso, pero no sé cómo explicar el riesgo. O sea, ¿qué es lo que te preocupa? Ajá, bueno, como decía mi compañero. Como por ejemplo el que puedan tomar fotos a los docentes o nosotros y hagan memes con esas fotos. Claro, ok. Para utilizar ChatGPT en un examen o cosas así. Para traducir un examen o cosas así. Claro. Creo que la escuela tiene que tener políticas muy claras al respecto de en qué momento se va a permitir usar un dispositivo, ¿no? Y entonces, en exámenes, pues yo pensaría que obvio, ¿no? O sea, como ¿quién va a sacar el celular? Digo, no sé, en mis tiempos era impensable, ¿no? Aparte de que ni había, pero imagínate que, o sea, yo lo que creería es que tiene que ser utilizado en clase para actividades específicas, ¿no? O sea, si dices, a ver, todo el mundo investigue sobre tal, y ahí hay otra cosa. Tienes que observar tu contexto.
Si todos tienen un teléfono y todos tienen acceso a un teléfono, está bien, y entonces a lo mejor puedes usarlo como herramienta en momentos específicos. Pero si no todos tienen, y tú dices, sacan su teléfono para hacer tal cosa, entonces estás generando una brecha de desigualdad. Si no todos tienen, no tienes por qué usarlo. Que lo investiguen en su casa o en un ciber o en otro espacio en el que sí puedan acceder a eso, porque si no, entonces estás generando desigualdad. Ahora, si te generan un meme o no, pues yo pensaría que ese es un riesgo al que estamos expuestos todos, ¿no? O sea, cualquier persona que esté al frente de, pues sí, y así como pues como todo lo que pasa en redes, sube y baja, y pasará, ¿no? O sea, yo lo que pensaría es que tendría que haber políticas dentro de la escuela, sí, que a lo mejor sancionen este tipo de cosas, que a lo mejor generen, pero de pronto está como muy difícil saber quién lo hizo y quién lo volvió viral, nadie lo va a decir, ¿no? Entonces, ¿tiene que haber políticas? Sí. Y si logran encontrar a la persona, pues solo decirle, no te toca burlarte de nadie, ¿no? Lo haces para hacerte el chistosito como lo hicimos todos en algún punto, ¿no? Pero lo que creo es que más bien tendrían que establecerse dentro de las escuelas criterios muy específicos para decir en qué momentos sí y bajo qué condiciones sí sería necesario, útil, importante y bajo qué condiciones no. Pero es algo que como escuela se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Porque si cada quien tiene su criterio, entonces claro que quedan muchísimas lagunas, ¿no? ¿Quién más será? Gracias. Pues yo felicitar a la directora María José porque es inspiradora y bueno, con esta situación digital que muchas generaciones no lo tuvimos así como directamente, pero ahora existe. Bueno, yo sí quiero felicitar lo que día a día tú lo vives, lo respiras y lo transmites, ¿sí? Con todo tu alrededor. Y ojalá pues todos tuviéramos esa semillita para crear paz en nuestro entorno. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, en ese caso, nuevamente te damos muchísimas gracias. Invitamos a que se haga la entrega de un reconocimiento, así como un presente en nombre de la comunidad educativa de Querétaro. Muchas gracias. Qué linda, muchas gracias. Gracias, qué linda. Ay, qué linda, gracias. Nuevamente muchísimas gracias y recordemos que Contigo Aprendemos nos invita a reflexionar y actuar con responsabilidad en la vida digital. Les pedimos continuar con su bitácora de viaje y desalojar el recinto para dar paso a la siguiente conferencia. Pero antes un aplauso fuerte, por favor.